La coraza es un término que define una larga y variada lista de elementos, todos diseñados con el mismo objetivo, con el objetivo de proteger y salvar. Esto incluso lo vemos en la naturaleza. Podemos recordar tal vez a la tortuga, que tiene una coraza, ¿verdad?, externa, o los caracoles o ciertos crustáceos que también tienen corazas con el objetivo de protegerse de los depredadores, de los elementos, ¿verdad?, de la naturaleza. Obviamente, en muchas ocasiones esa coraza les va a salvar la vida. Bien, yo en un intento de organizar el tema para poder sacar algunas lecciones, obviamente desde la perspectiva espiritual, yo diría o dividiría las corazas en tres categorías. Aquellas que están diseñadas para resistir el impacto, por ejemplo, las armaduras medievales. Vimos un videito corto en la presentación donde había una lucha ahí con hombres con armaduras medievales, ¿verdad? O si vamos a épocas más contemporáneas, a nuestros días, chalecos antibalas, ¿sí? En donde podemos ver cómo estos chalecos, que son prendas de vestir, prácticamente pueden detener una bala, algo increíble los adelantos que ha logrado la tecnología, o incluso cascos, ¿sí? Cascos que si bien en el pasado no eran tan resistentes y no podían detener un proyectil, hoy un casco puede tener diferentes proyectiles de distintos calibres, ¿sí? Este tipo de armaduras, este tipo de corazas son las que están diseñadas para resistir un impacto. Un segundo tipo de corazas yo las llamaría aquellos que amortiguan el impacto. Y para dar un solo ejemplo y seguir avanzando, por ejemplo, el sistema de airbag que tienen muchos vehículos, por ejemplo, bueno, hay diferentes estructuras que también tienen airbag, pero por ejemplo los vehículos, los automóviles tienen airbag que ante un impacto lo que hacen es amortiguar ese impacto de tal manera que la persona sale ilesa, o sea, no sufre ningún tipo de daño. Y un tercer tipo de coraza yo la llamaría aquellas que previenen el impacto. Por ejemplo, los escudos antimisiles, ¿sí? Están nombrados en algunos países que están casi constantemente en guerra. Los escudos antimisiles lo que hacen es prevenir, ¿sí?, el impacto, prevenir el ataque. Entonces las personas o las ciudades ni siquiera experimentan, ¿sí?, el ataque, ni siquiera son impactados por los proyectiles o por los ataques y las amenazas de sus enemigos. Bien, pero las corazas no solamente existen a nivel social para protegernos de problemas sociales, de guerras, o no solamente existen corazas para proteger nuestro cuerpo, también hay corazas para proteger nuestra mente y nuestras emociones. Nosotros también hemos diseñado corazas para proteger nuestra mente y nuestras emociones. Mencionaré solo tres, aunque hay muchísimas más, ¿sí?, pero a modo de ilustración para que entendamos la función de estas corazas que protegen, como les decía, nuestra mente y nuestras emociones. Una de esas corazas es la indiferencia. La indiferencia funciona como coraza, funciona en el sentido de que, bueno, si no te veo, no existís. Entonces, si no existís, no me involucro y no sufro al contemplar tu dolor y tus necesidades. No debemos confundir la indiferencia como fruto del egoísmo, ¿sí? Esa no sería una coraza, sino que eso justamente sería fruto del egoísmo, del egocentrismo. Pero la indiferencia puede actuar como una coraza. Personas que son sensibles, a veces somos muy sensibles ante el dolor ajeno, entonces me hago indiferente al dolor y a las necesidades ajenas para no sufrir al ver tus necesidades, tu dolor, al ver cómo sufrís. Otra coraza que también podemos encontrar a nivel social o a nivel personal para poder proteger nuestra mente y nuestras emociones es el aislamiento. Yo me separo para no tener que observar la miseria humana, ¿verdad?, que me lastima, que me hace mal. Básicamente, el mismo principio de la anterior, solamente que aquí usamos como coraza el aislamiento. Y una tercera coraza que me pareció interesante mencionarla es la que es cuando usamos la violencia como una coraza para protegernos. Por ejemplo,
Déjenme dar un ejemplo de las fuerzas bélicas y uno después más de todos los días de nosotros. Hay ciertos vehículos blindados que se usan en algunos ejércitos que tienen lo que se llama técnicamente un blindaje reactivo. ¿Qué es un blindaje reactivo? El vehículo por fuera está revestido con explosivos, esto se llama blindaje reactivo. ¿Cómo funciona esto? Cuando alguien lanza un misil para impactar y este misil impacta sobre el vehículo, al impactar sobre este blindaje explosivo que se llama blindaje reactivo, el blindaje explota y la explosión del blindaje contrarresta la explosión del misil. Y de esa manera el vehículo no se siente, no queda afectado, no lo afecta el impacto del misil que explotó en la misma pared, en el mismo blindaje del vehículo. Esto se llama blindaje reactivo. Ahora, trasladémoslo a la experiencia humana, a las relaciones humanas. Muchas veces nosotros somos, de alguna manera, reaccionamos de manera reactiva con otras personas que nos tratan de manera violenta. O sea, nos tratan con violencia, nosotros también respondemos con violencia y de esa manera intentamos contrarrestar la violencia, los malos tratos que recibimos de otras personas. Bueno, lamentablemente a veces la violencia, que es indeseable y que no debería existir, muchas veces también la usamos como una coraza. Bien, esto y muchísimos otros ejemplos, muchísimo porque la verdad que uno podría pasarse mucho tiempo mencionándolos, revelan de que nosotros somos frágiles, de que nosotros somos vulnerables, de que necesitamos protección para vivir y tener salud física y salud mental y emocional también. Pero resulta ser que en el área espiritual también nosotros tenemos o necesitamos una coraza. Es interesante que en nuestra vida espiritual nosotros también necesitamos una coraza que nos proteja. Nuestra vida espiritual también es frágil, también estamos en peligro y necesitamos una coraza que nos proteja. De hecho, los mayores daños que le podemos infligir a una persona o que se le puede infligir a una persona, las mayores heridas no son las heridas tal vez físicas, sino las mayores heridas pueden llegar a ser, y yo creo que son, las heridas que se realizan o que nos producen en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser. Podríamos ilustrarlo diciendo que un hueso es relativamente fácil que sane, pero por ejemplo una autoestima lastimada por el desprecio, por el desamor, por el desinterés, es muy difícil de sanar. Bien, Dios sabía que nosotros necesitábamos una armadura en nuestra vida espiritual. Y de manera muy didáctica, ustedes saben que Dios es muy didáctico, Dios es muy práctico, Dios hace las cosas explica las cosas de tal manera que es muy fácil entenderlas. Usa al apóstol Pablo para explicarnos cómo debería ser esa armadura para que nosotros podamos resistir todos aquellos ataques del enemigo y ataques que tienen que ver no solamente en la vida espiritual, en el área espiritual, sino también en todas las otras áreas de la vida. Y en Efesios capítulo 6, como les decía, Dios a través del apóstol Pablo, usa como ilustración la armadura de un soldado romano para ilustrarnos, ¿sí? Valga la redundancia, para mostrarnos cómo deberíamos armarnos nosotros para resistir los ataques del enemigo. Ahora, lo interesante, y aquí quiero hacer un paralelismo con lo que dije al principio, yo veo en la armadura de Dios que hay algunos elementos de esa armadura que están diseñadas para resistir el impacto, otros elementos de esa armadura que están diseñadas para amortiguar el impacto y otros elementos de la armadura de Dios que están diseñadas para prevenir el impacto. Recuerdan que al principio de esta reflexión yo mencioné que las corazas, ¿sí? De alguna manera podríamos dividirlas en estas tres mismas áreas. Permítanme mencionarlas. Ustedes pueden leer después Efesios capítulo 6, ahí toda la armadura de Dios completa, y yo solamente voy a mencionar los versículos. Entre aquellas partes de la armadura, entre aquellas partes de la coraza que están diseñadas para resistir el impacto, encontramos dos, ¿sí? Que están en el versículo 14 y el versículo 17. El versículo 14 dice: fajados con el cinturón de la verdad y revestidos con la coraza de la justicia. Y el versículo 17 dice: cúbranse con el casco de la salvación.
La armadura del soldado romano tenía dos partes. En la parte del torso tenía dos partes. Tenía un cinturón que iba desde la última costilla hasta la cintura, un cinturón de cuero, y tenía que ser de cuero para que el soldado pudiera tener flexibilidad en la batalla, y que el texto del versículo 14 dice que ese cinturón de cuero es el cinturón de la verdad. Y también habla de la coraza de la justicia. La coraza cubría la parte superior del torso, ¿verdad? La parte de las costillas, lo que debajo están los pulmones, ¿verdad? La parte del pecho, ¿verdad? Y los hombros. Y esa sí era de metal. Puede ser de bronce, de acero, bueno, depende el material. Pero esa sí era de metal. Y el versículo lo llama la coraza de la justicia. El texto, el versículo número 14 lo llama la coraza de la justicia. También está el casco de la salvación, como lo menciona el versículo 17. Es decir, estas tres partes de la armadura estaban diseñadas para resistir el impacto. Si alguna flecha, si alguna lanza, si la espada o una daga, un cuchillo o cualquier elemento que era lanzado o con el cual nos golpeaban, llegaba a nuestro cuerpo, llegaba a esas partes del cuerpo. Entonces, esta parte de la armadura estaba diseñada para resistir el impacto y que minimizara los daños. Pero otras partes de la armadura de Dios mencionadas en Efesios capítulo 6 amortiguan el impacto, ¿sí? Son como los airbags que vimos en los coches, ¿verdad? En los automóviles, que amortiguan el impacto. Y en mi opinión, el versículo 18 menciona una parte de la armadura de Dios que amortigua los impactos, ¿sí? Y que es la oración. El versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. La oración es el medio para que nosotros obtengamos la paz de Dios, la paz necesaria para que, aunque recibamos el impacto, la paz de Dios amortigua el impacto de tal manera que el impacto no nos afecta. Fíjense lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y versículo 7. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Como les decía, la oración es el medio para que nosotros podamos obtener la paz de Dios, que, como dice el texto, sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué significa que sobrepasa todo entendimiento? Quiere decir que, aunque hemos recibido el impacto, aunque el problema sigue existiendo, aunque no pudimos evitar el problema y el problema incluso persiste, nosotros podemos tener, mediante la oración, la paz que viene del trono de Dios, y esta paz a mí me permite no tener angustias. El problema sigue estando, pero yo estoy bien, tengo paz, no hay conflicto, no hay angustia. Entonces, la oración, que es parte de la armadura de Dios, amortigua el impacto, permitiéndonos tener paz, y eso nos permite vivir tranquilos y sin angustia, aún en medio de los problemas, incluso aunque el problema persista. Pero la parte de la armadura de Dios que previene el impacto, ya vimos que dentro de la armadura de Dios hay algunas partes diseñadas para soportar el impacto, ¿verdad? Otras partes para amortiguar el impacto, y hay otras partes de la armadura de Dios que están diseñadas para prevenir el impacto. En mi opinión, el versículo 15 y el versículo 16 mencionan esta parte de la armadura que es para prevenir el impacto. Dice el texto allí: y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del enemigo. La disposición a predicar el evangelio de alguna manera previene el impacto, porque, usando un viejo dicho popular, no hay mejor defensa que el ataque. Cuando a través de la predicación del evangelio nosotros incursionamos, atacamos las filas del enemigo para arrancar de sus garras a aquellos que están atrapados y engañados por los artilugios, ¿verdad? Y por los engaños, valga la redundancia, de Satanás. De esa manera estamos previniendo un ataque. Cuando nosotros atacamos, es una excelente manera de prevenir un ataque. Pero además también tenemos el escudo de la fe. El escudo
previene, impide que las flechas, las lanzas, que los proyectiles impacten sobre nosotros. Es un elemento preventivo, ¿verdad? Y previene que los ataques impacten sobre nosotros. Y la fe nos permite, ¿fe en qué? Fe en las promesas. La fe en las promesas nos permite creer, pensar y vivir a la altura de la idea de que si confiamos en el Señor, Él nos va a cuidar a pesar de que nos toquen pasar dificultades, porque sabemos, y Dios ya nos lo dijo, de que en este mundo nosotros íbamos a tener aflicción. Juan 16:33 lo dice, pero nosotros tenemos que confiar porque Dios ha vencido este mundo. Tener fe en las promesas, el cuidado y la protección de Dios es clave para prevenir muchos ataques. Las personas que no tienen fe, nosotros mismos cuando no tenemos fe, esa falta de fe hace que nosotros terminemos viviendo angustiados por las cosas que nos pasan o que nos pueden llegar a pasar. Recuerden que nosotros nos preocupamos más por las cosas que nos pueden llegar a pasar y que nunca pasan que por las que nos pasan. Entonces, la falta de fe nos va a hacer que nosotros vivamos angustiados por aquellas cosas que nos pueden llegar a pasar o que nos están pasando y no permitir que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Bien, sería un grave error, pretender resistir los ataques del enemigo con solo una parte de la armadura. Aunque el texto de Efesios presenta la armadura como dividida en partes, siguiendo el orden de la armadura de un soldado romano, como dijimos anteriormente, sería un grave error pensar que yo puedo enfrentar los ataques del enemigo, que se manifiestan en todas las áreas de mi vida. Sería un error que yo puedo resistir los ataques del enemigo si solo uso una parte de esa armadura. Cuando nosotros analizamos las partes de la armadura de Dios, vemos que hay una relación tan estrecha entre las partes que es imposible usar una parte y no usar otra. Prácticamente, desechar una parte de la armadura es como desecharlas todas. Por ejemplo, no podemos separar la fe de la justicia, o sea, el escudo de la fe con la coraza de la justicia. Porque si yo soy salvo porque por medio de la fe acepto la justicia que Dios me regala. Así que yo no puedo separar la fe y la justicia. Si yo separo la fe de la justicia de Dios, separo la fe, que es el medio para apropiarme de la justicia de Dios, que es el regalo que Dios me da para yo ser salvo, entonces termino creyendo que tengo que salvarme con mis propias justicias, que según Isaías 64:6 son como trapos de inmundicia. Y como la justicia que se obtiene por la fe, lo digo de otra manera, y como yo me salvo por medio de la justicia que Dios me regala, que se obtiene por medio de la fe, y en la armadura de Dios el casco es la salvación, entonces el escudo que es la fe, la coraza que es la justicia y el casco que es la salvación están íntimamente relacionados. No puedo separar uno de otro y no puedo dejar de usar uno y que los otros queden. Una vez que me saco uno, me saco los tres. Pero claro, también tenemos el cinturón de la verdad, porque yo llego a la salvación, llego al conocimiento de la salvación por medio de la verdad. O sea que tampoco puedo sacarme la verdad y dejarme los otros, porque si me saco la verdad, desaparecen los otros tres también. Ahí perdemos 4 de los elementos de la armadura de Dios. Incluso, este pasaje nos enseña que las batallas externas que nosotros enfrentamos, los problemas económicos, los problemas laborales, los problemas en las relaciones dentro y fuera de la familia, especialmente dentro de la familia, los problemas de salud, todos estos problemas se resuelven mediante o por medio de las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Porque los desafíos y los problemas que nosotros enfrentamos todo el tiempo, esos desafíos externos ¿sí? que enfrentamos todo el tiempo, son solo una expresión de batallas que se desarrollan en un plano mayor, es decir, batallas que se desarrollan en un plano espiritual. Por eso, aquellos que ignoran o que menosprecian los asuntos espirituales, jamás obtendrán ciertas victorias. Porque según este pasaje y según la idea global que nosotros obtenemos de la Biblia,
El eje de nuestra vida es la vida espiritual, y a partir de ahí nuestra vida espiritual va afectando a todas las otras áreas de la vida. Es por eso que cuando una persona pone su vida al día con el Señor, cuando una persona de alguna manera acepta tener una amistad, una relación de amor con Dios, eso va a mejorar, repercute en todas las áreas de la vida. Por eso es muy común personas que convertidas al cristianismo, o sea, personas que tenían muy mal carácter, incluso que eran perversas, incluso más que perversas, que tenían serios problemas, que hacían sufrir a sus familias, ¿sí? Que tenían diferentes vicios o adicciones. Cuando se convierten al Señor, no solamente mejora su relación, su vida espiritual, sino que mejoran todas las otras áreas de la vida. Esto nos da la pauta de que la vida espiritual es el eje a través del cual gira nuestra vida. Y si la vida fuera una rueda de bicicleta, ¿sí? Y el eje es la vida espiritual, los rayos, ¿sí? Son las diferentes áreas de nuestra vida, el área social, la familia, el trabajo, la economía, mis emociones, etcétera, etcétera. Imaginen con esta ilustración, ¿sí? Una rueda que gira sobre su eje. Si no tuviéramos el eje, o si el eje funciona mal, toda la rueda funciona mal. De ahí la importancia de la vida espiritual. No en vano Jesucristo, aunque habló de problemas sociales, no en vano la Biblia misma. Tenemos en la Biblia mucho espacio, Dios dedica mucho espacio en la Escritura a hablar sobre problemas sociales y cómo solucionarlos, a hablar sobre leyes sociales de salud, emocionales. Los salmos hablan muchísimo de las emociones. O sea, hay mucho espacio en la Biblia, Dios dedica mucho espacio en la Biblia a hablar de las diferentes áreas de nuestra vida, pero por sobre todo, el énfasis de todo está en la vida espiritual. Por eso cuando a Jesucristo en Mateo 22:37 le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesucristo dice con toda claridad, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, lo más importante en nuestra vida es amar a Dios. Un ejemplo de los tantos que Dios nos ha dejado en la Biblia y que a mí me gusta muchísimo es el ejemplo de Moisés. Números 12:3 dice que Moisés fue el hombre más manso que existió en la tierra. Fíjense, no en la ciudad, o sea, no en Israel, ni siquiera en Israel y Egipto, haciendo alusión a los años que estuvo en Egipto. Dice que fue el varón más manso que existió en la tierra. Ahora, él no era manso, él no es que siempre fue manso. De hecho, él luchaba con un carácter importante, un carácter, ¿verdad?, explosivo. ¿Te recuerdan que mató a un egipcio intentando defender a uno de sus compatriotas? Perdió la paciencia en varias ocasiones, cuando golpea la roca en más de una ocasión, cuando rompe las tablas de la ley. Sin embargo, Dios lo convirtió, esta persona con carácter, tal vez con una tendencia a tener un carácter explosivo, Dios lo convierte en el hombre más manso de la tierra. Es importante el lugar que le das a Dios a tu vida. Es importante que te coloques la coraza, la armadura que el Señor te ha provisto, quiere proveerte para que vos puedas resistir todos los ataques del enemigo. Y no solamente resistir, porque la armadura no solamente estaba diseñada para resistir ataques, sino también para atacar. Recuerden que una de las partes de esa armadura, de esa coraza, era la espada, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Y no es cualquier espada. Efesios 6 dice que es la espada del Espíritu Santo. Dios nos quiere dar la espada, el arma que usa el Espíritu Santo para contrarrestar los ataques del enemigo. La misma arma nos la quiere dar a nosotros. Porque la armadura no solamente está para resistir, está para que nosotros también podamos atacar.
Recuerden que una de las mejores maneras de resistir el ataque, de prevenir el ataque, es atacando. Y hay dos armas ofensivas. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y las sandalias, que es la actitud, el deseo, ¿sí?, de ir a predicar el Evangelio. El estar dispuestos a ir a predicar el Evangelio de la manera y con los talentos que el Señor te ha dado y de la manera que Dios te indique. Ojalá nosotros podamos entender la importancia de darle el lugar correcto a Dios en nuestra vida, que no es otro que el primer lugar. Ojalá nos revistamos con esta coraza, que es la coraza que el Señor nos ha dado, que son virtudes y elementos de origen espiritual y divino que el Señor ha puesto a nuestra disposición, y podamos vivir venciendo para seguir venciendo, predicando el Evangelio. Así Cristo puede venir pronto a buscarnos. Ojalá esa sea nuestra experiencia. Dios te bendiga.